Miren, desde que yo entro aquí a la iglesia y empiezan a llegar las familias, veo a los niños tan felices. Ellos no se preocupan por nada, llegan caminando, llegan corriendo, jugando, abrazándose a los demás, felices porque tienen un papá y una mamá que cuida de ellos. Ellos ni siquiera se ponen a pensar que me irá a faltar algo el día de mañana. Pero nosotros los adultos muchas veces llegamos pensativos. Yo a algunos de ustedes los he visto llegar tristes en alguna ocasión. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será que a veces venimos así? Porque estamos sufriendo. Porque sufrimos interiormente, sufrimos en silencio por las diferentes cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que me esté pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que haya divorcios? ¿Por qué Dios permite que hijos estén en problemas? ¿Por qué Dios permite que haya maldad en el mundo? Entonces, hermanos, Dios permite todo eso porque hay razones en la palabra de Dios para nosotros saber la situación como está ahorita. Necesitamos conocer más profundamente de la Biblia. Ahorita les voy a mencionar cómo el ser humano nos hemos tratado de proteger a nosotros mismos a lo largo del tiempo, buscando diferentes fórmulas o diferentes cosas para protección de nosotros. Mire, por ejemplo, les voy a decir unas gráficas que yo encontré acerca de cómo está el crimen y la inseguridad, que esta es una de las más grandes preocupaciones de nosotros, porque si hay inseguridad y hay crimen y hay delincuencia, a todos nos afecta, ¿verdad? Es una de las cosas que nos preocupa, que si dejamos bien cerrada la casa, no vaya a ser que ahorita regresemos y ya nos hayan robado. ¿A quiénes les han robado? A muchos de aquí, ¿verdad? Entonces sufrimos en silencio, decimos, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos hacer para no estar sufriendo esas cosas? Entonces, aquí por ejemplo tenemos candado en la puerta, tenemos un grupo de seguridad que están dispuestos a dar la vida por los demás, protegernos. Y tenemos cadenas, tenemos candados, aquí a alguien le dicen el señor de los candados, ¿verdad? Porque trata de asegurarse de que haya seguridad aquí. Pero por más que lo busquemos, a veces se nos escapa de nuestras fuerzas. Por ejemplo, miren, en esta gráfica yo encontré de cómo en Estados Unidos ha aumentado los tiroteos masivos. Y allí lo ponemos desde el 2014 hasta el 2023 y cómo vemos que ha ido en aumento. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el mundo. Porque Dios la permite, ahorita les digo. Mire, aquí hay otra gráfica de cómo los tiroteos han ocasionado tantas muertes, hasta más de 50 muertes en una ocasión en Las Vegas. Y no estamos seguros tampoco aquí adentro de la iglesia, por si alguno de ustedes se ha sentido inseguro. Sí, de alguna manera tiene razón de sentirse así. Por ejemplo, en el 2017 entró un hombre balaceando a mucha gente en una iglesia de Texas y mató a 26 personas. Resulta que fue un familiar de alguien que se congregaba allí. Una persona descontenta, que quería desquitar su coraje con las personas inocentes. 26 personas murieron. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el ser humano para estar un poco más seguro, más protegido? Pues créame, ahorita les voy a dar esa respuesta, pero no crea que nomás ahorita estamos así pasando por esas dificultades, sino que en tiempos antiguos ya era así. Los imperios se levantaban, se hacían poderosos, iban y conquistaban a otras ciudades, a otros pueblos, destruían sus fortalezas, que para ellos eran muros enormes, tratando de protegerse del enemigo. Y todo eso lo derribaban y lo prendían en fuego. No había seguridad. Entonces, aquí es donde les voy a decir qué es lo que pasa. ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas, que la gente sufra? Porque yéndonos unos años atrás, Dios impuso leyes para los seres humanos. Ahí es aquí donde pongan atención, porque esto les va a ayudar y nos va a ayudar a todos a tener un poco de paz en medio de este mundo de inseguridad. Vamos a retroceder en el tiempo, más o menos al tiempo del profeta Jeremías. Alguien de aquí está estudiando ese libro, ¿verdad?
Aquí nos va a explicar en el libro del profeta por qué Dios permitía que sucedieran esas cosas. Y era porque los líderes del pueblo tenían 3 características que Dios aborrecía, que a Dios no le gustaba, no le agradaba. Y mire, el primero de ellos era la idolatría. Si usted lee ese libro a conciencia, se va a dar cuenta que de la idolatría era lo primero que Dios rechazaba de ellos. Cuando una persona ponía en lugar de Dios sus propias fuerzas, o adoraban a una imagen, o ponían a una persona más alto que a Dios, Dios lo aborrecía. Entonces ellos, los malos, tenían esas características. También otra de las características que imperaba era la corrupción de ellos, de toda la gente en realidad, pero ¿quiénes guiaban al pueblo? Los líderes, como ahorita también. Cuando ponemos nuestra confianza en un presidente, muchas veces nos decepcionamos porque al rato, al pasar los años, cuando ya está a término, ¿verdad?, de su presidencia, nos damos cuenta que era corrupto también. La corrupción, se querían enriquecer a sí mismos a costa de los demás, sin importarles lo que la gente sufriera, lo que los más humildes padecieran. Ellos no les importaba nada, solamente querían ser ellos los dueños de todo lo más que pudieran. Entonces, si usted viera las tablas de los 10 mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento, se daría cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios, que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás ni las adorarás, y guardarás el día de reposo, ¿verdad? Pues allí violaban esa ley con la idolatría. Y las otras 6 que venía siendo: obedece a tus padres, honra a tus padres, no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, estaban corrompiendo. Y luego la última, que era la inmoralidad, tiene que ver con el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Entonces, en realidad estaban violando todas las leyes de Dios. Eso hacía que Dios permitiera que fueran entregados y llevados cautivos a otros lugares. Vamos a leer aquí el Salmo 52, 3 al 6, donde nos da de qué manera Dios desecha a estas personas. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él, o sea, del malvado, diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Es el resultado de no considerar las leyes de Dios. Por eso la injusticia, por eso la maldad, por eso la delincuencia. ¿Por qué Dios la permite, hermanos? Los que la permitimos somos nosotros, no Dios. Al dejar a Dios, al dejar sus consejos, al dejar sus mandamientos, estamos dando lugar a que todo esto de la inmoralidad, de la delincuencia, del crimen, de los asesinatos suceda. Entonces, ¿quién es en realidad responsable de que sucedan cosas tristes y cosas malas y que nuestra sociedad esté en esta crisis? Nosotros, no Dios. Mire, eso fue en tiempos pasados, por eso los llevé hasta donde el profeta Jeremías les dijo al pueblo: Dios los ha desechado y va a venir otro imperio, los va a conquistar y se los va a llevar como esclavos a su tierra, y allá van a estar por 70 años. Pero Dios, en su misericordia, mire, siempre Dios pone la salvación. En su misericordia les dijo: a los 70 años de estar allá en Babilonia, los voy a regresar a su tierra, y allí me volverán a adorar, y allí me van a conocer mis leyes, y me obedecerán. Entonces Dios es bueno, ¿verdad? Dios lo cumplió. En el tiempo de Nehemías, si usted lee esa carta, se da cuenta de que Nehemías vuelve para ayudar a construir los muros de la ciudad, que representa la fortaleza, representa la protección. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchas veces la palabra fortaleza, y casi siempre
la mayoría de las veces tiene que ver con el poder de Dios, porque la fortaleza en realidad viene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Criaturas tan pequeñas, insignificantes. Pero hay muchos que piensan muy alto acerca de ellos, pero nosotros somos frágiles. Entonces, ahora les voy a llevar al tiempo del apóstol Pablo, y les voy a pedir que lean conmigo allí Romanos 1, del 18 al 25. ¿Cómo estaba la situación en ese tiempo? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, están poniendo a Dios como si Dios fuera una imagen de persona o de un animal. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se fija cómo es muy similar la condición humana en estos tiempos a los tiempos donde Dios le dijo a Jeremías que el pueblo iba a ser llevado cautivo? Muy similar. Los hombres empiezan a confiar en su propia prudencia y no en Dios. Entonces ese es el problema. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Ya dijimos, Dios no la permite, la permitimos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta sociedad caída? ¿Qué podemos hacer para mantenernos alegres y con esperanza en este mundo de impiedad? Aquí tenemos la respuesta. Efesios 6:10 nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está toda la clave. Hace unos años yo tuve la oportunidad de compartirles un tema aquí que fue acerca de la solución para la quiebra familiar. Esto tiene mucho que ver con eso, pero ahora no nada más en la familia, sino en la sociedad en general. Dios nos ofrece respuestas en la palabra de cómo podemos mantenernos bien, positivos, en medio de este mundo caído. A mí la gente me pregunta, ¿y cómo le haces tú para estar siempre contenta? ¿Cómo le haces tú para tener paz? Y les digo, aquí en la palabra de Dios me da las respuestas. Y en aquella ocasión que compartí acerca de la solución para la quiebra familiar, les mencioné que una de las cosas que debemos hacer los seres humanos es recibir primero al Señor, entregar nuestra vida a Él y luego permitirle que Él transforme nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:1. Dejando que Él nos cambie, nos transforme, entonces es como nosotros podemos vencer tanto la quiebra familiar como la crisis social que estamos viviendo. Entonces, mire la palabra de Dios en Jeremías 22. Dios le dice algo a Jeremías para que les lleve el mensaje a esos reyes de ese tiempo. ¿Qué era lo que Dios pedía de ellos? Jeremías 22, del 1 en adelante. Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Ahí está. Lo que Dios pedía de ellos es lo mismo que Dios está pidiendo de nosotros en esta actualidad, y lo mismo que Dios pedía en el tiempo del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, para nosotros la solución está en la palabra de Dios.
Aquí nos da las instrucciones, pero hoy en especial nos vamos a enfocar en que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque Dios es el que da la fortaleza, dijimos. Y si Dios es el que da la fortaleza, entonces hay que acudir a Él a través de los consejos, unos consejos que les traigo aquí, para que ustedes se afirmen en el Señor y no padezcan de tanta tristeza en medio de este mundo, de este caos. ¿Verdad? Vemos personas viniendo de Sudamérica, un éxodo está pasando de Sudamérica para acá, tratando de vivir mejor porque las condiciones están terribles, ya no pueden sostener a sus familias, prefieren venir y morir en el camino, atravesando todo el país de México, donde están sufriendo, donde son maltratados, donde las mismas autoridades corruptas los matan, los engañan, los roban. Entonces imagínense, ¿qué esperanza tienen esas personas? La única esperanza es nuestro Dios, que es nuestra fortaleza. Por eso cuando regresaron de la cautividad, Nehemías, junto con Esdras, un sacerdote, les leyó la ley al pueblo. ¿Se acuerdan? A Jeremías se le había dicho, en 70 años van a regresar a su tierra, y ahí yo les daré mis leyes. ¿Dónde estaban las leyes de Dios? No las conocía el pueblo. Allá fueron leídas las palabras de esta Biblia, fueron leídas las leyes de Dios al pueblo, y cuando ellos se dieron cuenta del daño que habían hecho, que era por la maldad de haberse alejado de las leyes de Dios, de haber ignorado a Dios totalmente, que les había venido todo ese mal, se sintieron pésimamente mal. Se sintieron con miedo, con temor de volver a repetir los mismos errores. Pero Nehemías les dijo algo que nosotros aquí cantamos a veces. Les dijo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y lo hemos cantado, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Nehemías 8:10, ahí les dijo Jeremías. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así les digo yo ahorita, no se pongan tristes. Este mensaje es demasiado fatalista a lo mejor, diciéndoles la crisis social que tenemos, pero no se pongan tristes. Ya les dije, es por la razón de que nos alejamos de Dios que viene todo esto. Entonces la solución es fortalecernos en el Señor. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza, y así es como vamos a poder sobrevivir y estar contentos a pesar de tantas cosas, porque las cosas se van a poner más malas cada vez. Aunque muchos piensan que no es un mensaje muy bueno que decirles, no estoy siendo a lo mejor muy optimista como muchos quisieran oír, que se van a componer las cosas. No se van a componer, hermanos, se van a ir empeorando, porque la palabra de Dios se va a cumplir en su totalidad. Y en el Apocalipsis dice, ahorita lo veíamos en la clase con el hermano César, las cosas no se van a arreglar. Jesús lo profetizó, dijo, porque en los últimos días serán como en los días de Noé, donde todo el mundo vivía en un total desenfreno, nada más buscando satisfacer su propia carne, inmorales, corruptos, idólatras, lo mismo que vemos ahora, gente caminando como zombies allí afuera, porque le dieron la espalda a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar bien en medio de esta crisis? Como lo hizo el apóstol Pablo, y aquí es donde vamos a estar viendo los consejos a través de la vida de Pablo, porque no podemos ver muchos más ejemplos por la razón del tiempo. Pero mire, ¿para qué Dios nos da la fortaleza? La fortaleza Dios nos la da para nuestra protección. Entonces sí es importante que tengamos nuestras precauciones de no caminar en la noche solos, de cerrar bien las puertas, de no dejar cosas de valor en el carro, de asegurarnos que tengamos alarmas y cámaras. Sí, háganlo, pero eso no les va a garantizar que van a estar seguros. Pero fíjese, ¿qué era la protección de Pablo? Era la fortaleza de Dios. Allí lo vemos en 2 Corintios 4, 7 al 10. Cuando Pablo era perseguido por causa de predicar el evangelio, él sufrió mucho. Allí lo leemos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? Si vamos a sufrir, si vamos a padecer, si nos van a maltratar, aquí no nos va tan mal como en otras partes del mundo donde no se permite que la gente se congregue en iglesias. No hay iglesias cristianas. Las iglesias que hay son en casas, son a escondidas, porque si las leyes se dan cuenta que se están reuniendo, ellos pueden morir. Entonces, a Pablo también le tocó mucho sufrir de esta manera. Él sufría tribulaciones, lo perseguían, lo apedreaban, una vez lo dejaron por muerto, pero él decía, el tesoro que tenemos no es para que nosotros seamos, no es para decir, es por mis fuerzas que yo tengo esta paz, esta protección, sino para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Es el que nos provee la estabilidad emocional. Una vez que lo tenían en la cárcel, a Pablo lo tenían amarrado totalmente, lo tenían en la cárcel, estaba sufriendo. En las cárceles se padece de frío, se padece de hambre, se padece de maltratos. ¿Y qué era lo que Pablo hacía en la cárcel? Cantaba. El gozo del Señor era su fortaleza. Él no se ponía triste, él seguía adelante porque sabía que se iba a cumplir la voluntad de Dios, que iba a haber mucho pueblo salvo, porque este mundo se va a acabar, hermanos, pero viene para nosotros algo mucho mejor que esto. Amén. Y también Dios nos da la fortaleza para ayudarnos a superar las debilidades humanas, ¿verdad? En Romanos capítulo 7 vamos a leer los versículos 15, 20, 24 y 25. A veces nosotros sufrimos porque somos tentados por parte de Satanás, a veces sufrimos en debilidades carnales, pero aquí mire cómo dice, pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque muchos tienen pruebas, ¿verdad? O todos ya están muy firmes. No, todavía somos débiles, todavía tendemos a tropezar, a resbalar, a caer. Porque estamos en una lucha continua con el príncipe de las tinieblas. Estamos siendo atacados continuamente con nuestras propias debilidades, con las concupiscencias de la carne, porque en cuanto ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o en lo material, entonces dejamos de poner la mirada en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nos hundimos, tropezamos, caemos. Pero aquí nos dice la palabra de Dios, que Dios es nuestra fortaleza. Entonces, para que seamos fortalecidos con el poder de Dios, necesitamos volver nuestra mirada al Señor, para que Él nos ayude a superar en todas las debilidades humanas que podamos tener. Aquí hay personas que han padecido de su propia familia por diferentes razones, injusticias, y a veces en lugar de reaccionar como el Señor lo haría, perdonando, nos ponemos a discutir con ellos, nos peleamos, nos enojamos, pero el apóstol Pablo, conociendo todo eso, dejó muchas cartas. Léalas, lea siempre que puedan las cartas, desde Romanos en adelante. Usted puede leer allí los consejos que el apóstol Pablo daba para que la familia viviera en unidad, como por ejemplo toda la carta de Efesios, la cual estudiamos aquí completamente hace unos 2 años. Allí Pablo daba recomendaciones de cómo podemos vivir mejor en la familia. A las esposas nos dice que demos respeto a los maridos. A los maridos les dice, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si hubiera esas 2 cosas de parte de cada uno, entonces las cosas funcionarían mejor. Por eso, leyendo la carta de Efesios, ustedes se dan cuenta en el capítulo 5, cómo Dios, por medio del apóstol Pablo, nos habla para que tengamos una familia estable,
para que no sigamos cayendo en ese ciclo que se repite de darle la espalda a Dios, sino que dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestro propio razonamiento, y nos pongamos de acuerdo en unidad en la familia. A las mujeres nos habla aquí, nos habla a los hijos también, de cómo los hijos deben obedecer a sus padres y de cómo los padres deben educar a sus hijos. Todas esas cosas para evitar esas debilidades humanas. Pero cuando no tomamos en cuenta los consejos de esa palabra, de esa carta de los Efesios, entonces caemos y ya no tenemos la fortaleza del Señor. Ahora nuestro cónyuge, que tuvo un mal día, viene y nos provoca, y en lugar de tener la compasión, explotamos y también nos desquitamos con él o con ella. Desquitamos con nuestros hijos, nuestras frustraciones, desquitamos con otras personas ajenas que tienen vela en el entierro, con gente ajena, allá vamos y descargamos nuestra ira, porque no fuimos capaces de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso hay que entrar nosotros en la intimidad con Dios. Cuando nosotros nos fortalecemos por medio de una relación más profunda, más íntima con el Señor, somos capaces de resistir eso y mucho más. Porque nos fortalecemos en Dios y nos ayuda a superar las debilidades humanas. Y luego la fortaleza del Señor nos libra. A todos los que somos hijos de Dios, nos libra de las acechanzas de Satanás. Y ahí es donde vemos Efesios 6, del 10 al 13, que nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Vea lo que nos lleva la palabra. Nos lleva a poder resistir esas acechanzas de Satanás. Por eso cuando estamos siendo atacados y tentados, que nos manda esos dardos de fuego, el maligno, para hacernos caer en el pecado, entonces Dios nos dice, nos recuerda aquí: vístanse de la armadura de Dios, pónganse el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque esta lucha no se va a acabar, está aquí todo el tiempo en la tierra hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros y pasemos a una mejor vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Si sabemos, ya tenemos el conocimiento que Satanás nomás anda buscando, ¿verdad? Como león rugiente, a quien devorar. Pues la palabra nos dice: someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios, hermanos? Sometiéndonos al consejo de la palabra, no hay otra. Entonces, si usted no conoce bien la palabra, está en grave peligro. De una vez les digo, hermanos, no es porque queramos estar así, ¿verdad? Como dicen cuchillitos, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Bueno, usted lea la Biblia tanto como usted quiera que el Señor lo fortalezca. Tanto como usted quiera estar en gozo, en paz, que Dios sea su fortaleza, entonces lea la Biblia. ¿Cómo debo leer la Biblia? Puede empezar en el Evangelio de Juan, por ejemplo, y luego puede seguir con Hechos y luego las cartas del apóstol Pablo, que nos están ricas en consejos para la familia, ricas en consejos para las mujeres, que nos dice a las mujeres: enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Y a los hombres también les pide que oren unos por otros, que se apoyen, que tengan amor fraternal, que no haya divisiones, que no haya iras, que no haya pleitos, que no haya contiendas. Todos sabemos cuáles son los deseos de la carne que están contra el Espíritu. En Gálatas 5 nos lo dice, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es todo lo contrario. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, pues, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar si el fruto del Espíritu abunda en nosotros? Pues entonces podemos vencer todas las acechanzas de Satanás. ¿Sí vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas? No.
En la palabra dice que no más allá de nuestras fuerzas, porque Dios no nos va a dar cosas que no podamos resistir. Entonces, fortalezcas en el Señor, esa es la parte que nos toca a nosotros, para que seamos librados de las acechanzas de Satanás. Y luego también Dios nos da la fortaleza para ministrar a los demás. En 1 de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Esta palabra es nada más para los pastores, no es nada más para los pastores. Aquí cada uno de nosotros tenemos dones que Dios repartió. El Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quiso. Y a unos les dio dones para predicar, a otros para enseñar, a otros les dio dones de fe, de servicio, discernimiento de espíritus. Hay muchos dones y cada uno de ellos nos lleva hacia que nosotros ejerzamos un servicio que viene siendo un ministerio, nos capacita para el ministerio. Si Dios le dio un don para que usted alabe a Dios, si Dios le dio una hermosa voz, si Dios le dio talentos para que usted glorifique a Dios, se los debe poner al servicio de los demás, porque somos un cuerpo en Cristo, edificándonos unos a otros con los dones que Dios nos dio. Entonces, si nos mantuviéramos ocupados, tomando en serio nuestro ministerio, usted sabe cuál es el suyo. A lo mejor el suyo es el de ser evangelista, de conocer gente y presentarles la palabra. No lo deje de hacer. Si Dios le dio dones para que usted pueda colaborar en servir de alguna manera, usted hágalo. Es un ministerio que Dios quiere comenzar. Una hermana me preguntaba, hay una señora, una amiga que ya tengo un año de conocerla y veo que tiene muchos problemas, yo siento una carga por ella, pero necesito que usted me ayude para darle un estudio bíblico. Y le dije, yo no le puedo ayudar, ya tengo aquí suficientes personas a quien ayudar, pero usted puede hacerlo, porque ella no vive aquí, vive en otro estado. Usted puede, por medio de la palabra, ya Dios le está dando ese ministerio para que edifique a otra persona, para que le dé seguimiento, para que disipule, para que esa persona pueda llegar al conocimiento de Dios. Entonces, Dios nos da fortaleza para ministrar a los demás. ¿Ministrarlos de qué manera? A veces dándoles esperanza. Aquí le digo, hasta a mí me ministran hasta los niños. Si vieran en la clase de los niños, en la escuelita dominical, cómo se pone bueno, vieran, esos niños saben mucho más que algunos adultos aquí de la palabra. Todavía no acaba uno de decirles la frase y ellos se la completan, donde han estado expuestos a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues esos niños son bien inteligentes, a veces más que los padres, porque los padres oyen, pero ¿qué pasa? No va acompañado con fe, y la fe sin obras es muerta, como lo decía aquí un hermano que nos compartió un devocional. Entonces, Dios nos da la fortaleza para ministrar a los demás. ¿De qué tenemos temor? ¿Qué nos detiene para poner al servicio de los demás los dones que Dios nos da? A lo mejor algunos de ustedes piensen aquí, la hermana no tiene tantos dones de predicar, y tienen razón. A lo mejor no, algunos aquí se me duermen cuando predico, pero tengo otros dones, hermano. ¿Por qué estoy aquí yo predicándoles esta mañana? ¿Quieren que les diga? La verdad, ¿quieren que les diga? Porque Dios quiere. De otra manera no estuviera yo aquí, ¿verdad? Él de alguna manera quiere usarme y a una persona le va a servir esta palabra, o a más de uno, aunque los otros se aburran. Pero hay algunos aquí que sí van a recibirla y van a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y su vida desde ahora va a caminar mejor con el Señor. Porque Dios nos capacita, ¿para qué dijimos? Para ministrar a los demás. Así es. Y otra cosa para que el Señor nos capacita es para superar el cansancio. ¿Verdad? ¿Se cansan ustedes? Mucho se cansan. Sí, porque es de humanos cansarse. Segunda de Corintios 4:16, Pablo también se cansaba.
Pero dijo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿por qué no desmayamos? Porque Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos de ustedes a veces han querido ya abandonar? Han dicho, ya estoy hasta aquí, ya me cansé de la situación, de alguna cosa que me parece mal. Pero no desmayamos, no desmayamos, aquí vamos a estar firmes. Mientras haya aliento en nuestra boca, debemos estar hablando de Dios, estar ayudando a otros en su crecimiento espiritual. El cuerpo se va envejeciendo, ¿sí? A mí ya me dan riumas, de repente ya siento así como que no me quiere entrar la segunda. Pero mientras que yo pueda, hermanos, pararme aquí y hablarles de Dios, lo voy a hacer mientras que el Señor quiera seguirme usando, porque debemos de estar disponibles para Él. Él nos va a dar la fortaleza. El pastor menciona mucho aquí un versículo y lo canta también, Isaías 40:31, que dice ¿qué? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, ¿verdad? Nuevas fuerzas. Así es, Dios es nuestra fortaleza. Si usted sigue esperando en el Señor, créalo, aunque esté cansado ahorita, o aunque usted esté cansada ahorita, entréguele al Señor todas sus cargas, ¿verdad? Venir a mí los que están cansados y trabajados, yo les haré descansar. Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, es que así es. Él no miente. Nada más vengamos a Él. Cada cosa, no se la cuente a quien quiera todos sus problemas, mejor cuénteselas al Señor. Él nos da el descanso. Cuando usted de todo corazón derrama su alma delante de la presencia de Dios, cuando usted está cansado y ya frustrado, y usted le dice, Señor, no puedo más, yo le aseguro que no se va a levantar de ese lugar igual. Se va a levantar nuevo, con nuevas fuerzas, porque el Señor responde a esas oraciones, porque Él lo prometió, además es una promesa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí. Y por último, hermanos, porque ya sé que ya se quieren ir, ya les vi esas intenciones, para poder superar los momentos de necesidad. ¿De necesidad de qué tipo? De necesidad económica. Sí. Hay veces que hemos tenido que pasar por momentos así. Todos en algún momento hemos sido probados y hemos pasado sufrimiento de escasez, así como el apóstol Pablo. Así que cuando usted diga ese versículo bíblico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque estamos hablando de que podemos comer menos cuando tenemos menos presupuesto, que sabemos vivir en la abundancia tanto como en la escasez. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra ayuda. No crea que Pablo todo el tiempo tenía mucho dinero. A veces tuvo que sufrir. Sufrió de todo tipo de cosas. Y la gente no le mandaba dinero. A veces él tenía que sobrevivir con sus propias capacidades, trabajando en su oficio, que él hacía tiendas. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando pasamos por un momento de necesidad? Agarrar una tarjeta de crédito. No. ¿Verdad? No, hermanos. Las tarjetas de crédito nos dejan peor. Señor, no se lo recomiendo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos pasando por escasez? Mire, habemos un grupo de hermanos que estamos dispuestos a apoyar. Si usted tiene la confianza de decir, hermano, ahorita estoy padeciendo una necesidad, la iglesia también está para eso, ¿verdad? Para gozarnos con los que se gozan y para llorar con los que lloran y darnos la mano, apoyarnos, no nomás decirle, voy a orar con usted, ya se puede ir. No, sino, ¿qué puedo hacer por usted? ¿En qué le puedo ayudar? Venga, siéntese conmigo a comer. Les voy a comentar, yo padecí necesidad y fíjese, somos probados cuando estamos acercándonos más al Señor.
Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permite esto? Porque somos probados más allá, porque Dios nos perfecciona, así como al oro lo va haciendo, lo pule. En el tiempo que yo estaba estudiando en el instituto bíblico, no me alcanzaba el dinero porque era demasiado poquito lo que yo ganaba en mi trabajo. Entonces, Dios conocía mis necesidades. Yo me iba por fe a la iglesia, a veces tuve que irme a pie porque no me alcanzaba para el camión. Y allí, hermanos, sin tener a veces para comer, porque les digo, yo ganaba pues el sueldo mínimo en México, que ahorita anda en 1,000 pesos, pero en ese tiempo me pagaban como 700 pesos. Viene siendo como $35 por semana. Usted dígame, ¿qué se puede hacer con eso? Entonces, a veces me iba a la iglesia sin comer, pero cuando se acababa la escuela dominical, había un intermedio donde la gente se iba a su casa y luego regresaban al culto de la tarde. Yo me quedaba ahí grabando discos, los discos donde el pastor principal predicaba. Yo se los reproducía, pero Dios de alguna manera le daba al pastor compasión por mí y me decía, ya le dejé pagado un plato aquí enseguida. A un plato de comida, todo el tiempo, no me faltó. Porque Dios, cuando decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él escucha. Amén. Sí, y nos alimenta, y nos ayuda en nuestras debilidades, y nos ayuda en nuestra necesidad. Sí, porque no siempre vamos a tener la abundancia que tenemos. Va a haber momentos difíciles, pero usted resístalos por la fe y con la esperanza de que Dios nos va a fortalecer tanto que aún en esos momentos de debilidad Dios nos va a usar más. También el apóstol Pablo lo dijo aquí. Dijo, porque cuando soy débil, fuerte soy. Y luego también dijo que Dios le permitía eso. ¿Por qué? ¿Quién se sabe ese versículo? Para que el poder de Dios se perfeccionara en nuestras debilidades. Porque cuando estamos siendo más débiles, Dios nos usa más. Hay más poder en nuestras palabras, hay más convicción de fe en los que nos oyen. Cuando estamos en la abundancia, hermanos, hay tantas cosas que nos estorban. Muchas cosas, muchas distracciones. Estamos tan ocupados con tantas cosas que tenemos materiales, que ya no tenemos tiempo de orar. Porque cuando no es el carro, es la casa, es esto, es aquello, son tantas cosas que ya no tenemos tiempo para orar. Por eso a veces Dios nos recorta un poquito económicamente, para ver si así entendemos que debemos depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Por eso Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿verdad? El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. No tenga temor por lo que va a venir. El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Tiene miedo? Ya no tenga más. Jehová es nuestra fuerza. Entonces, ¿de qué vamos a tener temor? ¿Por el porvenir? ¿Por el futuro? Que si entra aquí alguien a balacearnos, pues ya estamos listos para irnos con el Señor. ¿Verdad? Nomás nos adelantan un poquito. Algunos moriremos, otros después, pero allá los esperamos. Ándale. Yo soy de las primeras que me apunto. Le digo a mi esposo, si al caso eso pasara, yo sí voy a poner mi cuerpo para defender a alguien más. Porque, hermanos, es un gozo poder estar en la presencia de Dios. Aquí este mundo, con tantas distracciones, no nos deja ver lo mejor. Esto es bueno, pero allá es mejor. ¿Sí? Entonces, fortalézcase en el Señor. Dejando todo lo que aquí afecta, todas las tristezas, todas las preocupaciones, que se le hicieron mal, usted póngaselo en las manos del Señor, que si está cansado, déjeselo a Dios. Todo déjeselo a Dios y verá que Dios le va a fortalecer, porque así lo prometió. Y mire, así como el apóstol Pablo oraba por la congregación, así oro por ustedes. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pónganse de pie. Y si alguien esta palabra tocó su corazón, si usted dice, sí, estaba padeciendo mucho, era porque lo venía yo cargando en mis propias fuerzas, haga esta oración conmigo. Entréguele al Señor todas sus cargas.